Muy buenas noches a todos. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes de nuevo. También le quiero dar gracias a Monseñor por el honor de tenerlo entre nosotros, por su bendición. Y le quiero dar gracias también a cada uno de ustedes por el interés que tienen de crecer espiritualmente, la razón que los trae a ustedes acá, a Juan Carlos y su familia y todo su equipo de Peregrinos del Amor de Panamá. Voy a comenzar para hacer esta reflexión sobre el Adviento y la Navidad con la palabra del Señor, esta lectura de la Epístola a los Efesios en el capítulo 1 desde el versículo 15, y dice: triunfo y supremacía de Cristo. Por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la ira. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Palabra de Dios. Pues yo pienso que nosotros estamos ya preparándonos para comenzar la estación litúrgica más hermosa, más alegre. Es como el corazón que se inflama con esta esperanza, con esta alegría. Yo recuerdo de niño en mi pueblo, en Colombia, que la Navidad era algo que los niños recibíamos con la más inmensa alegría. Todos nos íbamos a las fincas a traer lo que llaman allá, no sé cómo lo llaman acá, el musgo, que es esta parte verde húmeda, aquí también lo llaman así, que se prende de los árboles, y recogíamos. Ya eso parece que nadie lo hace, porque me imagino que están hoy preocupados de que lleguen animales raros del campo, pero nosotros traíamos el musgo y hacíamos los pesebres del nacimiento con esto, y era increíble, era muy orgánico el pesebre. Y trasladábamos la naturaleza para un cuarto de la casa, y al mismo tiempo se dedicaba una habitación entera de la casa para construir el pesebre.
Y bueno, las fiestas eran increíblemente grandes, eran muy grandes. El niño, las panderetas, los cantos, la preparación de todo. Por mucho tiempo antes de la Navidad, era prácticamente nos gastábamos el Adviento haciendo el pesebre. Y pues yo tengo en mi corazón no solamente las memorias, pero tengo esa alegría. Cada que yo me recuerdo de eso, siento la alegría. Es más, durante los 33 años que yo estuve alejado de Dios, siempre que llegaba la Navidad, sentía una alegría a pesar de estar lejos de Dios, porque esa alegría que recibí en mi niñez nunca se me borró, y siempre en la Navidad me llegaba. Fue un regalo que Dios me dio a mi infancia y se quedó en mi infancia. Por lo tanto, yo pienso que todos regresamos a la infancia en Navidad, porque con seguridad que toda familia católica hace una gran celebración de la Navidad, y los niños recibimos, cuando niños todos, ese gran regalo de Jesús, que Él nos se mantiene como niño en nuestro corazón. Es algo que tal vez nosotros no contemplamos, no meditamos, no profundizamos mucho, pero si ustedes lo piensan bien, se van a dar cuenta que ahí está ese niño que siempre ha estado con ustedes, ese nacimiento en el corazón. Obviamente hay personas que no tuvieron esa bendición, a pesar de ser católicos, de que la Navidad fuera tan importante, pero sin embargo nunca es tarde. Esta puede ser una Navidad para hacer de esa celebración algo importante. Nosotros seguimos las tradiciones de la Iglesia, las tradiciones litúrgicas. La liturgia nos enseña que Adviento, que son estos días de preparación, estas 4 semanas para la Navidad, es un tiempo que se divide en 3 etapas, que es el pasado, el presente, el futuro. Y sabemos que el pasado nos recuerda a nosotros el nacimiento de Jesús, nos recuerda que recibimos al Mesías y que ese Mesías vino a salvarnos, que se hizo hombre para que en medio de esa presencia humana que Él nos trae, nos entregue esa divinidad que es la que realmente viene a compartir con nosotros su divinidad, para abrirnos esa puerta al paraíso que estaba cerrada. En el presente, como estamos en este momento, nosotros estamos no solamente viviendo lo que el Señor nos dejó en ese nacimiento, sino que también estamos luchando por obedecerle, por imitarlo, por continuar con su mensaje, por vivir el Evangelio, por ser esos hijos de Dios que Él mismo escogió y que vino para mostrarnos ese camino, para revelarnos la verdad y para asegurarnos que sus promesas son ciertas y que nos dará vida eterna. Y en este presente nosotros saboreamos esas primicias de lo que viene. Por eso cuando miramos al futuro, pues ya tenemos esa esperanza y sabemos que esperamos su segunda venida, esa parucía que Jesús habló claramente de ella y que nosotros sabemos que es verdad, porque profesamos la fe basados en esas verdades. Y esas verdades están en nuestro corazón, no solamente como una historia, ni como algo que leemos revelado en las Escrituras, que de repente se queda en las Escrituras, sino como algo que vive en nuestra sangre, en nuestros huesos, que vive en nuestro corazón, que vive en nuestra mente, sentidos, instintos, razón, que debe inundar todo nuestro ser, que debemos saber que mirando al futuro tenemos esa inmensa esperanza de la segunda venida del Señor, y también tenemos esperanza de que estaremos con Él muy pronto, porque esta vida es muy corta y quizás no estaremos aquí físicamente en la parucía, pero sí podemos de repente al partir en cualquier momento encontrarnos con el Señor y comenzar esa realidad espiritual de la cual Él nos habló, para que nos demos cuenta que vivimos una fe que no solamente es real, pero es una fe que tiene una consecuencia eterna. Y esto pasa absolutamente toda expectativa humana. Nosotros vivimos en este mundo sujetos a una serie de situaciones, circunstancias
transitorias. Inclusive nuestra relación con nuestros seres queridos es tan frágil también, porque en cualquier momento se mueren, en cualquier momento se separan de nosotros y parten a la otra vida, y por esa razón todo es tan frágil en esta vida temporal. Pero teniendo al Señor con sus promesas, viviendo en este presente que Dios nos ha dado, que es este momento, pero con Él, entonces no tenemos miedo a la muerte. Por lo tanto, cuando se nos mueren los seres queridos, solamente vivimos con esa esperanza de que nos volveremos a reunir. Y esto es muy lindo porque es la esperanza del cristiano. Sabemos que nunca nos separaremos y que nuestros seres queridos que parten primero se van a un estado mejor que en el que estamos. Y pidámosle a Dios que así sea, porque sabemos también las enseñanzas de la Iglesia que nos muestran que la preparación para poder entrar a la plenitud de la gloria es ahora, hoy. Por eso el Adviento nos habla de la conversión, nos habla de la preparación del corazón. Por eso Monseñor, en su oración, en su saludo de introducción, nos hablaba de eso también, la conversión del corazón. Es que nosotros oímos mucho este sermón, la conversión del corazón. Usted sabe que desde el púlpito nos están diciendo eso desde niños. Conviértete, arrepiéntete, ven a confesarte, confiesa tus pecados, este es el momento. Pero es que no es un sermón simplemente, es que esa es la verdad que profesamos. Eso es Jesús hablando. El Señor nos habla así todos los días. ¿Y por qué nos habla así todos los días? Porque Él nos ama. Cuando somos niños, nuestra madre nos dice todos los días: báñate, lávate esas manos, mira, cámbiate de ropa que está sucio. Y eso es algo que nos dice todos los días. Siempre nos están diciendo estas cosas, pero es lo mismo que nos dice el Señor, que es un Padre bueno. Nos está mandando a limpiarnos, a prepararnos, a arreglarnos en todo sentido, el alma, el corazón, todo nuestro ser, porque Él es bueno y porque Él nos ama. Así como una madre ama a su hijo y lo quiere tener limpio, lo quiere tener ordenado, y todos los días está asegurándose que ese hijo esté así. El Señor también. Y por eso en la iglesia, que es nuestra bendición, el Señor constantemente nos está contando esta historia, nos está repitiendo estas verdades, y estas verdades nunca son viejas, son verdades eternas, verdades que siempre estarán, que nunca pasarán. Y por eso cuando hablamos del pasado, el presente y el futuro en los tres tiempos de Adviento, estamos hablando de que la palabra no tiene tiempo, está fuera del tiempo, por encima del tiempo, porque todo pasará menos la palabra de Dios. Y en eso entendemos que cuando el Señor dice: arrepiéntete, confiesa tus pecados, hoy es el día para cambiar el corazón, para renovar este corazón y ordenar esa relación, esa amistad con Dios. Lo está hablando en el tiempo eterno, porque el Señor quiere que nosotros nos salvemos. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso la oportunidad que tenemos en este momento nosotros como católicos de recogernos interiormente y darle la oportunidad a nuestra vida de hacer un verdadero acto de conciencia, un acto de contrición profundo, es definitivamente importante. Yo sé que nosotros, dentro de nuestra jornada de la fe, nos acostumbramos a ir a confesarnos, nos acostumbramos a ir a misa, nos acostumbramos a rezar, nos acostumbramos a hacer todo esto que se nos ha enseñado para vivir nuestra religión. Pero hay que tener mucho cuidado que nuestra relación con Dios no sea simplemente religiosa, sino que también sea espiritual. Y para que nosotros sepamos qué es espiritualidad, tenemos que entender que la religión tiene que tener un corazón. Porque ustedes se dan cuenta cuando leen el Evangelio, la discusión que había entre Jesús y los fariseos, y los saduceos, y los escribas. ¿Cuál era la discusión principal de Jesús con ellos? ¿Por qué los llamaba raza de víboras, sepulcros blanqueados? Si eran gente religiosa,
si era gente que vivía metida en el templo, si era gente que oraba, que daba dinero al templo. ¿Por qué los trataba así? Y la razón es muy sencilla, porque esa gente no tenía amor, o sea, no tenía a Dios en el corazón, no tenía espiritualidad. Ellos tenían religión, y la religión sola no nos va a salvar, pues la religión sola no entramos al cielo. Por eso, mucha gente que está en misa, que se confiesa, que comulga, que ora, que da sus diezmos a la iglesia y todo, tiene que entender que eso no es suficiente, porque el Señor nos pide mucho más que eso. El Señor nos pide el corazón. Tenemos que entregarle también el corazón, entregar el corazón al Señor y entregar el corazón al prójimo. Eso es lo importante. Miren todo lo que nos enseña el Santo Padre Francisco sobre la caridad y lo importante que es su mensaje del amor al prójimo, a los pobres, y no solo a los pobres, el amor al prójimo todo, porque no solamente se trata de ir a ayudar al que no tiene que comer, ni dónde dormir, ni tiene ropa. Se trata también de ir a ayudar y amar a todo el que nos rodea, a todos, porque todos somos hijos de Dios, somos una familia. Dios nos creó como una familia y somos ese cuerpo del Señor, ese cuerpo místico. Entonces, esta oportunidad que tenemos en este momento es una oportunidad que Dios nos da para renovarnos. Des en cuenta que nosotros conocemos la fragilidad de nuestra vida. Por eso tenemos que darle gracias a Dios de todo corazón que nos ha permitido vivir un Adviento más. Porque este Adviento puede ser el Adviento más importante de su vida si usted realmente se compenetra en él. Piense bien cuántos Advientos ha vivido con conciencia y de pronto encontrará que no ha vivido tantos como usted cree con la conciencia que Dios le pide, porque la Iglesia nos da todas esas oportunidades de vivir un Adviento una vez y dos veces y tres veces y 50 años y 60 años y quién sabe cuántos años, pero no es que nosotros vamos a vivir todos esos Advientos como si estuviéramos viviendo las estaciones, como si estuviéramos viviendo invierno, verano, primavera. No es así. Las estaciones de la liturgia no son estaciones climáticas, son estaciones sobrenaturales, no son naturales. ¿Y qué quiere decir eso? Que la estación de la liturgia es divina, la divina liturgia. Quiere decir que la liturgia es el Espíritu Santo entre nosotros. Eso es lo que es la liturgia. Entonces las estaciones de la liturgia son la vida sobrenatural de la Iglesia. Ustedes se dan cuenta que el Adviento, que es la preparación del corazón para entregarse, arrepentirse, transformarse y entregarse a Dios. Nada de eso es físico necesariamente, precisamente es toda nuestra vida interior que se le está entregando a Dios. Todo eso que tenemos por dentro. Ustedes saben todo lo que cargamos nosotros por dentro, mucho. Si alguien pudiera escribir lo que lleva por dentro, saldría una gran obra, porque cada uno de nosotros somos una obra hecha por las manos de Dios, y es increíble todo lo que sucede dentro de nosotros, bueno y malo. Por eso, esa historia nuestra es la que Dios nos pide que le entreguemos en este momento, en el Adviento que vamos a comenzar a vivir. El Señor nos pide que le llevemos esa historia nuestra y la coloquemos a sus pies, que la consagremos en ese pesebre, en ese nacimiento, para que el día que celebremos la encarnación del Señor en ese pesebre de Belén, toda nuestra historia esté presente en ese momento y la podamos entregar al Señor en forma de consagración, para que así exista de verdad una relación íntima con ese pesebre, una relación íntima con esa gran celebración de lo que es el don maravilloso del nacimiento de nuestro Salvador. Es muy apropiado el uno contemplar la disciplina espiritual que la Iglesia nos da. No es un accidente que el Adviento tenga un tiempo exacto y que ese tiempo exacto sea la oportunidad para prepararnos para la Navidad,
y que en esta preparación para la Navidad seamos invitados a recogernos, a darle un alto al camino, a parar un momento, a mirar con cuidado y a contemplar el misterio del Señor, contemplarlo de verdad, porque no es simplemente, como decía antes, contemplar una historia, sino contemplar un hecho real de la encarnación de nuestro Salvador, porque de lo contrario todo se queda en los libros, todo se queda en la historia, todo se queda en la memoria, todo se queda en la tradición, pero tenemos que ir más allá que eso. Hay que sentir, llevar en nuestras manos el misterio, viviéndolo en nuestro corazón, que viva en nuestra sangre, en nuestros huesos, que viva en nuestra actitud, en nuestra conducta, que viva en el amor que tenemos al prójimo, en el amor a Dios, el amor a nuestra iglesia. Una de las cosas más lindas que nosotros podemos hacer en el Adviento es renovar nuestra relación con la iglesia. Esa es parte de la reconciliación. A veces nosotros somos muy indiferentes con nuestra parroquia, con nuestro párroco, aún con nuestros parroquianos, y de repente nosotros no estamos participando de corazón, sino que entramos y salimos de la iglesia como quien entra y sale donde el dentista. Tenemos que asegurarnos de que la iglesia es mucho más que eso, no es una dentistería. La iglesia entramos no a que nos arreglen un diente ni a que nos sanen cualquier problema que tengamos. A la iglesia entramos es para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para darle gracias al Señor primero que todo, que es ese primer mandamiento. En la iglesia se realiza el primer mandamiento en el momento en que entramos, porque estamos glorificándolo a Él por encima de todas las cosas. Es caminar hacia el primer mandamiento. Y en la iglesia debemos también abrazar ese segundo mandamiento en el que se resuelven también, como Jesús nos enseñó, todas las cosas que Él nos pide, que es también el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque en la iglesia está el párroco, en la iglesia están los diáconos, en la iglesia están todos los servidores de la iglesia, están todos los feligreses, está la familia de la iglesia. Y si nosotros vamos a la iglesia, conscientes que estamos en la iglesia, unidos a la iglesia y entregando nuestro corazón y nuestro servicio a la iglesia, nos integramos en este misterio de lo que es la iglesia. Y hay que entender esto: la iglesia no es simplemente un edificio de ladrillos, no es simplemente unas bancas y un altar. La iglesia es un cuerpo místico, la iglesia es sobrenatural. Des en cuenta que la iglesia es como una nave en la cual Dios nos invita a subirnos para navegar hasta el puerto seguro. Esa es la nave. Ahí vamos viajando por estas aguas turbulentas de este destierro, vamos viajando hacia el puerto seguro, vamos viajando hacia la ciudad de luz que es nuestro destino. Y por eso hay que tener un amor especial, profundo, sincero por la iglesia. Darse cuenta. Muchas personas, como lo decía ayer, tienen problemas con su parroquia porque no les gusta el párroco, porque no les gustan los parroquianos, porque no les gustan quién sabe cuántas cosas. Pero la realidad es que uno tiene que aprender que cuando vamos a la iglesia no vamos simplemente a encontrarnos con seres humanos. Lo primero que vamos a hacer es a honrar a Dios por encima de todas las cosas. Y ¿saben una cosa muy importante? Cuando hablamos de que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, eso incluye sobre toda criatura también. Entonces, no puede permitir usted que una criatura sea un obstáculo para amar a Dios. Entonces, cuando usted está en la iglesia, tiene que estar primero con Dios. Y si eso es verdad, y usted logra hacer eso, ninguna criatura le va a producir ningún obstáculo. Ya usted, sin importar quién es el párroco, quiénes son los parroquianos, qué está sucediendo entre la parte humana de la iglesia, nada de eso lo va a afectar. Y es más, se va a convertir usted en una luz para esa iglesia sin necesidad de hacer más que estar ahí con el amor de Dios en el corazón. Eso es lo que nos pide el Señor. Y si quiere saber cuál es el Adviento,
Pues el Adviento es esa estación sobrenatural, litúrgica, preparándonos para esta gran celebración, esta gran fiesta de la Iglesia, que es la encarnación del Verbo Divino. Pues ese Adviento es una oportunidad para renovarnos en nuestra relación con la Iglesia y para entrar a esa Iglesia con otro corazón, un corazón diferente, que es una conciencia profunda de darnos cuenta dónde estamos, dónde es que estamos. Ustedes se dan cuenta que místicamente hablando, la Iglesia está llena de ángeles. Claro que sí, porque la Iglesia, cuando se celebra la Santa Eucaristía, ¿qué creen ustedes que sucede en la Iglesia? Desciende toda la corte celestial sobre ese altar. Ustedes se pueden siquiera imaginar lo que eso significa, de que la corte celestial desciende sobre el altar. Es algo tan grande, tan impresionantemente grande, que si nosotros llegáramos a contemplar eso por un segundo, nos transformaríamos, porque nos daríamos cuenta que tenemos un regalo tan grande con la Iglesia, que solo con llegar allí ya tenemos esa increíble bendición que debía ser como un éxtasis. Oyendo los testimonios de algunas personas que han pasado por situaciones tan difíciles en la guerra, hace poco le recordaba a unos amigos yo sobre un profeta ucraniano que yo conocí, con el que viajé a algunos países, que se llamaba Joseph Tarelia. Él era un ucraniano católico que durante el comunismo soviético, él se convirtió en un católico de esos que vivían en los subterráneos de Ucrania, continuando el catolicismo, ilegalmente, porque no se podía. El papá y la mamá eran de la KGB, que era el servicio de inteligencia soviético, y ellos mismos se lo entregaron a la policía como un traidor, y se lo llevaron para el archipiélago de Gulag, que quedaba en la Siberia, y era un sitio espantoso, donde desterraban a mucha gente. Y allá lo mandaron con muchos sacerdotes ucranianos y seminaristas y católicos, laicos, los mandaron para allá, y él con los sacerdotes distribuían la Eucaristía en pedacitos de pan, y con el vino que lograban conseguir, no me acuerdo cómo, pero ellos conseguían vino y el pedacito de pan y lo repartían por todas partes a los católicos que estaban ahí, en las formas más increíbles, de atrevidas, ¿no?, de aventureras, hasta que un día lo sorprendieron a él haciendo eso y lo sentenciaron a muerte. Entonces lo metieron desnudo en una nevera donde guardan la carne, de esas neveras grandes, esos cuartos fríos, y lo metieron ahí. Y esa noche se le apareció la Virgen y se quedó con él toda la noche. Él estaba desnudo en el suelo de ese cuarto frío, y al otro día por la mañana abrieron la nevera para sacar el pedazo de helado que supuestamente iban a encontrar, ya no un ser humano, sino un helado, un bloque de hielo, y se encontraron un hombre caliente ahí sentado vivo. Los rusos, como eran tan supersticiosos, esos comunistas, se asustaron mucho con él y lo sacaron y nunca se volvieron a meter con él. Y la historia se propagó por todas partes en el mundo católico, y finalmente el Papa Juan Pablo II, Margaret Thatcher, la primera ministra inglesa, y Ronald Reagan, el presidente americano de esa época, intervinieron ante los rusos para sacarlo a él de la cárcel, y así lo lograron llevar hasta Roma. Y de ahí empezó él de misionero, así lo conocí yo. Ya él estaba muy afectado psicológicamente, tenía muchos problemas mentales, pero él se recorrió el mundo dando su testimonio. ¿Y a qué voy yo? A esto, que la Iglesia a veces vive en el exilio. La Iglesia vivió con Joseph Tarelia y todos los prisioneros ucranianos católicos en ese archipiélago, en esa prisión. Vivió ahí, estaba viva, se trasladaban ese pan y ese vino entre ellos de mano en mano, estaban las especies consagradas, y era la Iglesia viva, y ellos sabían que lo que llevaban en las manos era el Señor, pero no solamente el Señor, era la Iglesia, porque eran sacerdotes los que consagraban esa hostia, que habían celebrado la Eucaristía clandestinamente y estaban alimentando a todo ese pueblo de Dios que estaba prisionero. Y esto es la Iglesia. Por eso hablaba de que la Iglesia no es solamente los ladrillos, el edificio. La Iglesia es Espíritu, el Espíritu Santo,
entre nosotros. Y por eso, cuando nosotros pensemos en la iglesia, tenemos que pensar primero en el Espíritu Santo. Darnos cuenta que la iglesia es espíritu. Primero, cuando usted entre al templo, entre en ese estado sobrenatural, para que usted pueda apreciar mucho más dónde está y qué es lo que está viviendo. Por eso es que la estación de Adviento es algo tan extraordinario, porque es la preparación. Miren que la iglesia es santa y sabia. ¿Por qué razón nos da esta oportunidad de prepararnos por 4 semanas para que nosotros podamos recibir en nuestro corazón ese nacimiento de nuestro Salvador? Algo que ya sucedió, que sucedió hace mucho tiempo. Sin embargo, en el eterno presente de Dios, el nacimiento del niño está aquí, está presente en todo momento, en todo momento. Así como está presente también el Señor en la cruz, agonizando a las 3 de la tarde. Igual, está en el eterno presente del Señor. Y por eso dentro de la divina liturgia vivimos esos momentos. No podemos decir ni siquiera que los revivimos, sino que es que los vivimos, porque entramos en el eterno presente de Dios a través de la liturgia. Y esto es digno de que ustedes lo mediten un poco más, lo contemplen un poco más, porque ¿saben qué pasa? Si ustedes hacen eso, ustedes van a enriquecer su vida espiritual, porque le van a dar otra dimensión a su religión, y no van a ser tan solo personas religiosas que van a la iglesia porque a ustedes los enseñaron a ir, que van a la iglesia porque van a recibir una bendición, que van a la iglesia porque están cumpliendo con la ley, sino que van a ir a la iglesia porque ustedes se van a compenetrar con el misterio del Espíritu de Dios. Y eso los une con todas las almas que están presentes en la parroquia, las almas que están aquí en cuerpo y alma, y las que están también purgando, y las almas que están triunfando, que ya han triunfado en el cielo. Por eso, esa unión de las 3 iglesias en la Eucaristía es la oportunidad para nosotros vivir ese misterio, pero con la conciencia plena del don maravilloso que es nuestra fe. Fe. Cuando alguien dice, ¿sabe qué? Yo no entiendo nada de lo que estoy leyendo aquí en las Escrituras, pero en fe lo creo y en fe lo guardo en mi corazón. ¿Qué quiere decir? Aunque no entienda, aunque no sé cómo explicármelo y racionalizarlo, lo creo. Y eso es creer en fe. Entonces, ¿qué es la fe? Pues la fe es esa presencia de Dios entre nosotros, que es como el padre que anda con el niño pequeño, que todavía no entiende casi nada, pero que está amando a su padre y no quiere que el padre le suelte la mano, va de la mano de él, y el padre le cuenta historias y el niño no las entiende, pero no quiere que el padre deje de contárselas, y lo está mirando y no está entendiendo nada, pero se está riendo y no quiere que el padre deje de hablar. Y lo mismo sucede muchas veces con la palabra del Señor. La estamos leyendo, nos está hablando el Padre, no entendemos todo, pero queremos leer más. Y esto es lo que es la relación nuestra mística con Dios, es nuestra fe. Nuestra fe es así, es un misterio insondable, pero es un misterio precioso, porque nos da paz, mucha paz. Ustedes saben que esa paz que uno siente cuando entra al templo, a la casa del Señor, a la iglesia, esa no la puede comparar con nada. Esa paz no la consigue uno en ninguna parte. En esa iglesia hay un silencio que es más grande que las palabras. Hay un amor, hay esa manta calorosa que acobija nuestro corazón, que nos recibe cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos confundidos, cuando estamos indiferentes, pasando por un desierto espiritual. En todo momento nos recibe y siempre encontramos ese espacio tan increíblemente poderoso que es ese Dios vivo en la iglesia. Y por eso las estaciones como Adviento son un encuentro místico con Dios. Es la mística de la liturgia, es la divinidad entre nosotros, y así lo debemos abrazar, para que no sean simples tradiciones religiosas, sino que sea un encuentro
trascendental, espiritual de nuestra jornada con Dios, para que cada vez seamos personas más profundas, más trascendentales, personas que sean más contemplativas del misterio, personas que tengan esa necesidad tan grande de adentrarse más y más en Dios. Ustedes saben que las almas que llegan al cielo y ya están en espíritu en la gloria de Dios, el único deseo que tienen es compenetrarse y avanzar más y más hacia Dios. Ustedes se acuerdan de algo bien interesante que Jesús dijo sobre San Juan Bautista, y esta es una escuela increíble. Yo solo de pensar en ese pasaje podría meditar por horas y días y meses y años. Él dijo: Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño en el cielo es más grande que él. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Piénsenlo bien. Miren que uno en esta vida puede avanzar mucho espiritualmente hacia Dios, hacia Dios. Entonces Dios nos da la oportunidad de que nos adentremos más y más en Él, si nosotros queremos hacer ese esfuerzo de adentrarnos más en Él. ¿Y cómo nos adentramos más en el Señor? Amándolo más. Entre más lo amemos, más lo conocemos, más nos adentramos en Él, más sentimos su presencia, más bendiciones recibimos, más gracias hay en nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso los espíritus del Señor quieren más de Él eternamente. ¿Ustedes qué creen que quiere decir la gloria de Dios? La gloria de Dios es vivir en su presencia, pero querer más de Él todo el tiempo. Ese es un éxtasis que no termina nunca. Es un éxtasis permanente, que es querer más y más y más de Dios. Por eso los espíritus navegan eternamente hacia Dios, porque Él es infinito. Él nunca acaba, nunca termina, no tiene fin. Eso quiere decir que siempre navegaremos hacia Dios y siempre estaremos buscando más y más y más de Dios. Es un éxtasis permanente. Por eso es bueno empezarlo desde ahora y tener este corazón en ese celo, en esa necesidad de Él. Ustedes se han dado cuenta cómo en el mundo material hay muchas cosas que queremos más y más de ellas. Eso sucede cuando la gente tiene un vicio. Se dan cuenta que quieren más y más de ese vicio y se están destruyendo y están haciendo cosas que son completamente malas, negativas. Hay personas que dependen mucho del simple afecto humano, porque no tienen espiritualidad, porque no tienen a Dios en el corazón y están apegadas y poseídas de las criaturas, que es una relación muy enferma, porque eso no es lo que quiere Dios que tengamos. El matrimonio es una unión primero que todo espiritual, y Dios habla de que el hombre se entrega a la mujer el hombre, y se convierte en una sola carne. Pero Él está hablando de una relación que es santa, una relación que es en Dios, que no es simplemente una posesión material del uno al otro, sino que es una relación hermosa, espiritual y también carnal, pero en Dios. O sea, de que ese amor que los une no es simplemente un amor de la carne, es el amor de Dios que los bendijo y los unió. Y eso es un matrimonio sano, un matrimonio coherente, un matrimonio que tiene la prudencia de la relación entre Dios y el hombre. Eso hay que tenerlo claro. Pero cuando nosotros tenemos el corazón en Dios únicamente, miren ustedes la relación que tiene un sacerdote, un consagrado, una religiosa, una persona laica consagrada con Dios. Le entregó su vida, hizo sus votos por el Señor, con el Señor, y ha entregado toda su vida a Dios. Entonces, ¿qué sucede con esa relación? Que no depende de ninguna criatura humana, que no está adorando criaturas, ni está poseyendo criaturas, ni tiene posesión sobre ningún estado natural, sino que está sobrenaturalmente unido al Creador, al Dios, al Salvador, en Jesucristo. Nosotros, cada uno de nosotros, aunque no seamos sacerdotes ni religiosos,
estamos llamados a unirnos a Dios y prepararnos para las bodas con el Cordero, porque ese es nuestro camino en esta vida cristiana nuestra, es prepararnos para las bodas con el Cordero. Y eso es aprender a amar, porque ¿cuál es la lección de la vida terrenal? La lección del amor. Tenemos que aprender a amar, y ese ejercicio y disciplina espiritual del hombre que está en el destierro, que somos nosotros, es la necesidad que tiene el hombre de llegar a la puerta por donde debe entrar de regreso al paraíso donde fuimos desterrados. Y para entrar ahí, entramos es con el amor. Así de que la lección que tenemos que aprender acá es esa. Entonces, esta estación de Adviento que nos prepara para la Navidad nos está enseñando de que debemos aprovechar la oportunidad para crecer en el amor, adorando al Salvador. En un principio, cuando recién entré en mi conversión o mi regreso a la iglesia, yo no entendía por qué tenía que adorar a Dios, y todos hablaban de adorar a Dios, y yo, pues como era un rebelde y había practicado tantas cosas absurdas y religiones falsas, decía, pues Dios, es todopoderoso, Él no necesita que nadie lo adore. ¿Para qué? Si Él está por encima de todo. Y de pronto, un día en la adoración al Santísimo, recibí con una claridad increíble lo que el Señor me enseñaba, que era yo soy el Dios verdadero, el único Dios. Si me adoras a mí, tienes mi amor y estás en la verdad, para que no adores nada ni nadie más. Y esto tiene sentido, yo lo entendí muy bien, porque si yo estoy adorando a Dios, que es el poder verdadero, que es el Dios verdadero, estoy adorando la verdad, y por lo tanto no estoy distraído con nada, y nada llamará mi atención, y yo no volveré a adorar a nadie ni a nada en este mundo. Y esto es importantísimo, tener ese sentido de la adoración al Creador, de adorar a Dios. Y lo entendí profundamente, porque hoy sé lo importante que es adorarlo. Yo cuando abro los ojos por la mañana, lo primero que hago es adorarlo a Él y darle gracias. Antes de acostarme le doy gracias otra vez y lo adoro. Y durante el día, cuantas veces puedo, yo me acuerdo y lo adoro. Y lo adoro todo el tiempo, porque en eso, unido a Él, adorándolo a Él, estoy en la verdad, estoy en la vida, estoy en la fuerza real. Y además estoy con el verdadero amigo que nunca me va a abandonar. Entonces, este ejercicio espiritual de Adviento que nos prepara para la Navidad es una oportunidad grandiosa que Dios nos está dando para poder realizar nuestra jornada espiritual con más fuerza, con más espiritualidad, con ese celo que Dios nos llama a vivir nuestra fe. Hay muchas cosas que podemos hablar sobre la liturgia en esta estación de Adviento y también en la Navidad, pero yo diría que la más importante de todas es espiritualizar nuestra religión. Hay que ponerle espíritu a la religión, hay que unir el espíritu con las tradiciones, con las costumbres que tenemos religiosas de ir a la iglesia, de hacer las cosas que nos dicen que hagamos, de escuchar los sermones en la iglesia. Hay que hacer más que eso, tenemos que ser personas espirituales. Y yo insisto en eso, porque sabemos la tristeza que es ver masas de gente en las iglesias, en misa, y viviendo las estaciones litúrgicas, y sabemos que muchos están ahí casi que mecánicamente, casi que siguiendo movimientos religiosos y no tienen el corazón puesto ahí. La prueba está que entran tristes y salen tristes, y viven tristes muchos, porque no han recibido la alegría, el gozo de Dios, porque no lo han conocido. Conocen la religión, pero no conocen el Espíritu Santo, y por esa razón no se alivian de sus males. El Señor nos llama a vivir la alegría de Adviento, el gozo de Adviento, la esperanza que trae Adviento, la historia que Adviento nos cuenta sobre el nacimiento de Jesús. Es lo que nos llama a la iglesia a vivir.
pero que lo vivamos no mecánicamente, vivámoslo con alegría, con entusiasmo, como lo que les compartía yo de lo que sucedió en mi vida, en mi infancia, que todas esas celebraciones del pesebre y la construcción del pesebre, la preparación para la Navidad, se quedaron como un tatuaje en mi vida, en el corazón. Y cada que llega la Navidad, no importa dónde estoy, siento la alegría que sentía cuando niño. Y eso es lo que debemos darle a nuestros niños también, enseñarles la alegría de Adviento, la alegría de la Navidad, y mostrarles la preparación en que estamos, y que los niños reciban ese regalo, para que la iglesia continúe, la iglesia peregrine, y le entreguemos a las generaciones que vienen este regalo tan grande que también recibimos nosotros. Yo le diría al Señor que nos dé una bendición muy especial en esta noche, para que nosotros recibamos ese nacimiento, ese pesebre en el corazón, lo recibamos, y que sea este Adviento un Adviento extraordinario. Usted no haga ningún esfuerzo por acordarse de ningún otro Adviento. Esté en este Adviento, viva acá en este momento, como dice el Señor, a cada día con su afán, a cada Adviento con su Adviento. Vamos a vivir este Adviento, y que este Adviento sea extraordinario para cada uno de nosotros, que lo vivamos de corazón. Eso es lo que yo le pido al Señor hoy, y especialmente al Divino Niño, que es a quien estamos preparándonos para encontrarnos con Él en nuestro corazón. Y tengan la seguridad de que así es. Yo tengo una relación muy especial con el Niño Jesús, y dentro de todo mi misión, lo que yo hago todos los días, siempre tengo todo consagrado en la divina infancia de Jesús. Y por esa razón, esta estación de Adviento, la preparación para la Navidad, es la fiesta más grande de mi comunidad, porque nosotros somos de esa divina infancia, de todo corazón lo somos. Y cuánto quisiera que todos lo fueran, porque es que ese niño pues es el principio eterno de nuestra salvación, y ahí es donde debemos llegar, a esa cuna de Belén, con todo lo que tenemos, entregárselo al Señor a los pies del pesebre. Ahí están, y acuérdense de lo que el niño Jesús ha dicho. Dice: todo lo que me pidas por los méritos de mi divina infancia te será concedido. Ya saben a quién se lo digo. Ahora entendamos que el niño Jesús nos está esperando, y eso es lo que tenemos que hacer. Pero no nos está esperando como personas religiosas, nos está esperando como personas espirituales. No podemos ser los religiosos del Evangelio, que ya saben ustedes quiénes eran. No es suficiente la religión, tenemos que ponerle corazón y espíritu a la religión, y esta es una oportunidad. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión, y les voy a leer a ustedes de la segunda epístola a los tesalonicenses, y en el capítulo segundo, desde el versículo 1, y dice así: la venida del Señor y sus señales precursoras. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. ¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene. Entonces se manifestará el impío,
a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Palabra de Dios.